fundamental? La respuesta es que sí. Lo hemos hecho, y lo hemos hecho mucho tiempo. Presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijóo, ¿España tiene más inmigrantes irregulares de los que puede acoger o tiene menos de los que necesitamos para poder seguir pagando las pensiones? Mire, en primer lugar, la inmigración es un asunto lo suficientemente serio como para no ver el último viaje que ha hecho el presidente del gobierno. El presidente del gobierno ha ido de bandazo en bandazo. El primer día en Mauritania, casi nada, Mauritania, dice que España necesita 250.000 inmigrantes más. Y ya al siguiente día, y al último, dice que lo que hay que ver en España también es la expulsión o el retorno de los inmigrantes irregulares, ¿no? Por ahí debió de haber empezado. ¿Pero necesitamos más inmigrantes o no? Nosotros necesitamos inmigrantes regulares en España, sí. ¿Por qué? Porque tenemos zonas y actividades económicas en las que necesitamos mano de obra. Hostelería, construcción, pesca, agricultura. Y es evidente que esto es así. ¿En eso coincide usted con el presidente Sánchez, entonces? No, eso coincido yo con cualquier persona sensata que se acerque a las necesidades objetivas de un país. Y por eso nosotros... Porque al presidente le han reprochado que por haber dicho justamente eso mismo, que España necesita mano de obra inmigrante, haya generado un efecto llamada. Sí. Es que, pero usted, con la mayor crisis de inmigración irregular... ¿Usted también ha generado un efecto llamada ahora al decirlo? No. La mayor crisis de inmigración irregular en España, que es la que estamos padeciendo, con una iniciativa legislativa popular que está en el Congreso, para ver en qué supuestos procedería la regularización de determinadas personas de una bolsa de 500.000 inmigrantes irregulares que viven en España. Y en uno de los países donde operan lamentablemente las mafias de tráfico de personas, como es Mauritania, que vaya el presidente del gobierno y su primer mensaje sea decir necesitamos 250.000 inmigrantes más, es una frivolidad impropia. Ni era el lugar, ni era el momento, ni es la forma. Lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es, en esos países, decir muy claramente, vengo a ayudarles para que las mafias que se dedican al tráfico de personas y de seres humanos no puedan operar en su país. Vengo a ayudarles para facilitar el desarrollo industrial y agrícola en estos países. Y vengo como un primer ministro de la Unión Europea para fijar y comprometer el pacto de la migración que hemos firmado en la Unión Europea. Y lo que ha hecho ha sido tratar este asunto con una absoluta frivolidad y efectivamente producir un efecto llamada. Pero usted, creo que este asunto es lo suficientemente serio como para, al menos, que el gobierno tenga alguna política migratoria. La desconocemos. Lo que es cierto y verdad es que estamos en una situación en Canarias y en Ceuta, y muy probablemente en buena parte de la costa, en una situación límite. Y lo que es cierto también es que cada vez que gobierna el Partido Socialista sube la inmigración irregular, y no será por culpa del PP. Fíjese, el corredor del Mediterráneo central ha bajado la inmigración irregular un 60 y pico %. Y sin embargo, el corredor canario lo ha subido en un 154%. Los mayores años de inmigración regular es un año de Zapatero y los años 23 y 24 de Sánchez, de la historia. Hemos pasado de ir a abrazar a las personas que venían en aquel buque, el Aquarius, a la costa levantina, a una crisis de inmigración irregular y a un bandazo del gobierno diciendo, oiga, necesitamos todavía más, y después decir, no, hay que echar a la gente que esté aquí de forma irregular. El gobierno no tiene política migratoria y nosotros hemos presentado una propuesta por escrito en el Congreso de los Diputados a mediados de agosto. Llevamos más de un mes pidiendo que se reúnan los presidentes autonómicos, que son los que están soportando la migración irregular, tanto de menores como de adultos, que se cogestione el problema entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que la Administración General del Estado ponga recursos, porque las capacidades y las instalaciones de las comunidades autónomas están absolutamente sobrepasadas. ¿Son recursos para atender a las personas que están en España sin papeles o para deportar a las personas que están en España sin papeles? Con este medio millón de personas que... son más los que en nuestro país, pero este medio millón de personas del que habla la iniciativa legislativa popular, que viven en España desde hace años sin papeles, desde antes del año 21, creo que dice la iniciativa que se aprobó. ¿Estas personas han de ser deportadas porque son inmigrantes irregulares en este momento o hay que encontrar el cauce para que sean regularizadas?
hemos de establecer los requisitos para en qué casos han de ser. ¿Para la regularización o para la deportación? No, los requisitos son aquellos que cumplan determinados requisitos se podrán quedar en nuestro país y los que no lo cumplen, no. Eso es lo que intenta, entiendo yo, esa iniciativa. Esa iniciativa no significa papeles para todos. Esa iniciativa significa cuáles son los que cumplen unos requisitos que daría lugar su permanencia en nuestro país y cuáles son los que no lo cumplen de acuerdo con el pacto europeo, que insisto, formamos parte de la Unión Europea y la Unión Europea tiene una política migratoria definida y lo lógico es cumplir ese pacto en nuestro país. Por ejemplo, una persona que ha delinquido en España y ha sido condenado a penas privativas de libertad debe ser deportado, debe ser retornado a su país. ¿Y una persona que forma parte del el entramado de las mafias para traer a algunos colegionarios a nuestro país de forma irregular ha de ser retornado a su país? ¿Y una persona que simplemente ha llegado a España y permanece en España sin papeles, pero que ni ha delinquido ni forma parte de las mafias, esa persona debe ser regularizada o debe ser deportada? Si esa persona acredita que ha tenido y tiene interés en tener trabajo, si esa persona acredita que ha sido respetuoso con las normas que cumplimos los ciudadanos que vivimos en nuestro país, pues es evidente que tendrá muchas más posibilidades de regularizarse y quedarse dentro de nuestro país. ¿Y eso vale para los que vengan de ahora en adelante también de manera irregular o no vale? O sea, el que venga de manera irregular tiene que ser devuelto a su país de origen, que es lo que ha defendido el presidente del gobierno, por cierto. ¿Todo el que entra en España sin papeles debe ser devuelto a su país de origen o hay que encontrar la manera de que pueda quedarse en España trabajando de manera decente y honrada? Mire, yo vuelvo a insistir, el Pacto Europeo de Migración es el contexto donde debemos de aplicar y de responder esas preguntas. Si España se está cuestionando si regularizamos parcialmente una bolsa de más de 500.000 migrantes irregulares, si además están entrando en Canarias centenares de personas diariamente, si además tenemos más de 6.000 menores no acompañados en Canarias, en Ceuta, pues en este momento lo que toca no es ver si vamos a seguir regularizando a personas que entren de forma irregular. Las personas que entran de forma irregular, el principio básico que le aplica a la Unión Europea es que con carácter general, deben de ser retornadas a los países de origen. Esto es fácil decirlo, es difícil hacerlo, porque algunos países de origen no aceptan ese retorno. Entonces, cuando el señor Tellado habla de deportaciones masivas, ¿a qué se refiere? Mire, supongo que cuando lo habla el señor Sánchez se refiere a que debemos de explicar y de acreditar y de concretar dentro de ese pacto de migraciones en qué supuestos proceden los retornos de esas personas que entran de forma irregular a sus países de retorno. Oiga, es que no se puede entrar de forma irregular en un país. Es que usted en determinados países, si no lleva visado, no va a entrar. Pero eso son deportaciones individualizadas en las que se examina cada caso. Que es las deportaciones, la ley que está en vigor, se examina cada caso. Que se llaman retornos, pero deportaciones o expulsiones masivas, se hace siempre de forma individualizada. ¿Y entonces masivos? ¿Cómo se hacen deportaciones masivas? Pues la suma de muchos individuos da lugar a muchos y se puede considerar masivos. Pero la cuestión, creo yo, es hablar en serio de este asunto. Y la cuestión que es tener una política migratoria en nuestro país. No a mí, dígaselo a Tellado, no a mí. Yo le digo lo que usted me pregunta. Digo, ¿en España hay política migratoria? No. ¿En España estamos de improvisación, de bandazo en bandazo? Sí. ¿El gobierno no quiere hablar con las comunidades autónomas? No. ¿El gobierno quiere repartir este problema entre todas las comunidades autónomas? Sí. ¿El gobierno se va con la ministra de Seguridad Social a la gira? Yo creo que ahí faltaba el ministro de Interior. España es un país soberano. La frontera española es frontera de la Unión Europea. Y hay acuerdos de países africanos con la Unión Europea que deben de ser respetados y deben de tener consecuencias si no se respetan. Y, por supuesto, no se puede aceptar cualquier persona que de forma irregular entre en Europa o entre en España. Eso es imposible. Y, por tanto, ordenemos este asunto, hagamos una política de verdad y gobernemos el país. Gobernar es indelegable. Y como le decía antes, como no se está gobernando, que se está mercadeando, pues parece ser que la inmigración no forma parte de los problemas del gobierno. Tipo 3 últimas preguntas, Marta García. Sí,